Bueno, vamos a entrar en la palabra. Hoy día vamos a entrar en la parte número 2 de nuestra serie Plantados. En la primera parte estuvimos hablando acerca de la importancia de estar plantados en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir vidas productivas, vidas fructíferas? Entonces Dios dice que nosotros seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que llevamos el fruto de nuestro tiempo y todo lo que hacemos prosperará. Y en la segunda parte, eso es hoy día, vamos a hablar acerca de la importancia de estar plantados en la casa del Señor. Y para esto quiero empezar con una historia. Hace muchos años atrás, en un circo de Inglaterra, había un elefante que llegó a ser muy popular entre el público. Se llamaba Bozo. Este elefante era muy amado por los niños. Los niños venían, se acercaban a su jaula, le tiraban maní, el elefante se los comía y era muy simpático. Hasta que de repente un día el elefante cambió dramáticamente su personalidad, se volvió bastante agresivo y comenzó a atacar al hombre que lo cuidaba, casi lo mata. Y cuando los niños se acercaban a la jaula, él comenzaba a hacer así y acometía contra ellos tratando de matarlos. Así que el dueño del circo dijo, no hay otra cosa más sino que sacrificar a Bozo, hay que matar al elefante. Pero como el hombre era un hombre de dinero y todo eso era tosco, era codicioso, entonces dijo, bueno, vamos a sacrificarlo, vamos a hacer una ejecución pública del elefante y para compensar la pérdida de tan valiosa posesión, entonces lo que vamos a hacer es vender entradas, que la gente pueda ver el espectáculo y entonces recuperamos algo del dinero, ¿no? Así que se programó el día y bueno, la verdad es que ese día la carpa inmensa del circo estaba reventando de gente. Habían puesto en medio del escenario la jaula, Bozo estaba ahí, al costado estaba el pelotón de fusilamiento con rifles de alto poder, estaban listos. El encargado de dar la orden para la ejecución estaba a punto de dar la señal y de repente del público apareció un hombre de baja estatura, se acercó al encargado y le dijo, no hay necesidad de ejecutar al elefante. Este hombre se sorprendió, lo llevó a un costado y le dijo, ¿usted no entiende que Bozo es un elefante malo? Tenemos que matarlo antes de que él le vaya a matar a algún niño. Y este hombre le dijo, usted está cometiendo un grave error. Deme permiso para entrar 2 minutos a solas con el elefante en la jaula y le voy a demostrar que usted está equivocado. Entonces ese hombre le dijo, el elefante lo puede matar. Y él dijo, no creo que lo haga. Deme permiso. Entonces él le dijo, bueno, comenzó a pensar, también un hombre de circo, dijo, esto va a ser tremendo porque aun si el hombre muere por el elefante, la publicidad solamente para nosotros vale millones. Así que está bien, pero fírmenos un papel en el cual se exonera al circo de toda responsabilidad. Entonces el hombre firmó. Este hombre, mientras se sacaba su gorro, se sacaba su saco, el encargado de la ejecución, se dirigió al público y les hizo saber lo que estaba a punto de acontecer. En ese momento, un silencio frío rodeó a toda la audiencia. No se podía escuchar nada. Se destrabó la puerta de la jaula, el hombre entró y se quedó a solas con el elefante. Cuando el elefante vio un extraño que entró a la jaula juntamente con él, comenzó a ponerse tenso y comenzó a prepararse para acometer contra él. Pero él estaba sonriendo, calmado todo el tiempo y comenzó a hablarle y a sonreírle al elefante. Como les dije, la audiencia estaba completamente silenciosa, entonces la gente alrededor podía escuchar el sonido de las palabras, no sabían qué cosa le estaba diciendo. Él estaba dirigiéndose al elefante en un idioma desconocido, un idioma extranjero. Después de un rato el elefante suspiró como con un gemido. ¡Oh! La audiencia pudo escuchar esto y él se acercó al elefante, el elefante bajó la cabeza, comenzó a menearla, comenzó a mover la trompa y él se acercó, comenzó a acariciar al elefante. El elefante, miren, toda la ira en el elefante desapareció y se convirtió en un cachorrito. Le enrolló la trompa en el brazo a este hombre y él lo acariciaba y comenzaron a caminar juntos alrededor de la jaula, ahí adentro de la jaula. Y la audiencia, el público no aguantó más.
Se pusieron de pie, comenzaron a aplaudir, comenzaron a vociferar, a celebrar. Eso fue tremendo. Y después de despedirse del elefante, el hombre salió de la jaula, se colocó su gorro, se puso su saco y se fue. Pero antes de irse, le dijo al encargado de la ejecución: ¿sabe? Ese elefante nació en la India. Y aquí, dentro del circo, nadie le habla en el idioma que él conoce. Sería bueno que usted se contrate a una persona que habla el idioma indostánico. Ese es el idioma que se habla en la selva donde nació ese elefante. Y el bozo está bien, que toda esa irritabilidad ya se le fue, él va a estar bien. Lo único que ese elefante tenía era nostalgia, extrañaba su casa. Se fue. Ese hombre había firmado el papel. El encargado quedó sorprendido por lo que acababa de suceder, leyó el papel y, oh sorpresa, quien firmaba el papel era un hombre llamado Rudyard Kipling, un escritor inglés que nació en la India bajo colonia, como era colonia inglesa, y él fue el autor del libro que luego se hizo película, El libro de la selva, que es muy amado por los niños. ¿Cuántos conocen acerca del libro de la selva? Él había nacido en la India, él sabía lo que decía, no tenía ningún temor de que Bozo lo mate. Y a partir de ese día, Bozo otra vez fue amado por los niños, pero lo que hizo el señor Kipling fue conectarse con Bozo a cierto nivel, y él fue capaz de obtener lo mejor de él, porque hizo que el elefante nuevamente se sintiese en casa. Y esto es tremendo. Cuando hablamos acerca de estar plantados, o sea, tenemos que entender que una casa es un lugar donde tú y yo vamos a ser desarrollados, donde aquello que Dios depositó dentro de nosotros puede ser activado, puede ser liberado, donde nosotros podemos entrar en ese proceso en el cual esas fuerzas espirituales depositadas por Dios dentro de cada uno se pueden liberar. Y eso es tremendo. Por favor, voltea al que está al costado y dile: es importante estar plantados en el lugar correcto. Ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto, y vamos a regresar a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y eso es bien importante. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué tenemos acá? En esos versículos, en ese pasaje, tenemos plasmado el propósito de Dios al crearnos. Dios nos creó para que tengamos vidas plenas, vidas fructíferas, para que marquemos la diferencia en este mundo, para que nosotros podamos hacer una contribución positiva. Pero noten ustedes que previamente a lo que Dios les dijo, la Biblia nos dice que Dios los bendijo. Dice: Dios los bendijo y les dijo. Entendamos una cosa: cuando Dios bendice, Dios capacita. La bendición de Dios empodera. La bendición de Dios te capacita. Y esa bendición de Dios te capacita a ti para fructificar, para multiplicarte, para señorear, para dominar, para reinar, para gobernar, para que tú puedas volverte muy poderoso, ser cabeza y no cola, muy influyente, que seas grande, sirviendo y siendo de bendición a los demás. ¿Crees en la bendición que Dios ha puesto sobre ti y en ti? Tú eres bendecido. Tú puedes llegar a liberar ese potencial que está dentro de ti. Y Adán sabía eso. Ahora, nosotros tenemos que entender que para eso se pueda liberar. No es de manera automática. O sea, sí, tenemos eso dentro, tenemos ese potencial, esa capacidad para fructificar, está dentro. Pero para poder activar eso necesitamos que haya un gatillo, una chispa, algo que pueda dispararlo. Entonces Dios, inmediatamente después de haber dicho esto al hombre, coloca delante del hombre un objeto visual. Acá hay una lección objetiva, y es sencillamente lo que dijimos la semana pasada: una semilla. El siguiente versículo es Génesis 1:29, ¿no? Y dijo Dios aquí que yo les he dado toda planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla.
Otra vez pensemos en la semilla, algo tan pequeño, pero no es insignificativo en lo absoluto. O sea, en la semilla está el potencial, está la capacidad para poder producir árboles, fruto, ¿ok? Pero el poder que está dentro de la semilla no se libera automáticamente. La semilla tiene que estar plantada en la tierra, en el terreno correcto. Y eso es lo que pasa con muchas personas. No florecen porque no están plantadas en el terreno correcto. Y dentro de esa semilla hay un tremendo potencial. Sí, la semilla cuando está plantada puede germinar, puede brotar, puede crecer y todo eso puede florecer. Y dentro de esa semilla se pueden producir, se pueden ver que hay árboles, hay frutos y también hay bosques. De la misma forma como una semilla, tú y yo tenemos que estar plantados primero en la palabra de Dios para que ese potencial se active, se libere. Y eso es lo que vimos la semana pasada en el Salmo primero, los 3 primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino o en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a qué? A corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, la primera condición para que el potencial que está en nosotros se libere y seamos personas fructíferas es estar conectados con la palabra de Dios. Es estar con esa fuente de irrigación asegurada, que sea continua. Es decir, tú y la palabra teniendo comunión, la palabra de Dios interactuando contigo, sacando lo mejor de ti, haciéndote crecer, llevándote en ese proceso de desarrollo para que tú puedas alcanzar lo que Dios te creó para que fueses. Ahora, la palabra de Dios te desarrolla, la palabra de Dios te muestra cosas que este mundo no te muestra, te hace ver las cosas en línea con lo que Dios ve, como Dios ve. La palabra de Dios te lleva a creer, la palabra es la palabra de fe, y cuando tú crees en la bendición que está sobre ti, que está en ti, entonces vas a poder disparar eso, liberar eso, activar eso que está dentro tuyo. Eso es muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en la bendición? Dios los bendijo, esa bendición te capacita. Entonces lo que está dentro de ti está a punto de aflorar, está a punto de explotar, está a punto de salir para la gloria de Dios. Ahora, lo primero entonces es estar plantados en la palabra de Dios y eso va a garantizar que tú estés fuerte y que seas productivo. Pero juntamente con la tierra, la semilla necesita también otras condiciones y estas condiciones tienen que ser plenas, tienen que ser óptimas. Estas condiciones tienen que ser ideales para que se pueda liberar el potencial que está contenido dentro de ella. Entonces, a manera de ilustración, para que ustedes puedan entender cómo desatar el poder que está en ustedes, les quiero hablar acerca de una cosa que se ha probado en laboratorio. No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de Disney en Orlando, han escuchado acerca de Epcot Center. Hay allí un invernadero en el cual producen limones de este tamaño. Se lo estoy mostrando en pantalla. Una sola planta de tomate, después de 16 meses es capaz de producir allí 35,000 tomates y cada uno de ellos pesa hasta 4 kilos. ¿Ok? Y eso porque han provisto las condiciones óptimas o ideales. Esto se ha probado en el laboratorio. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es maravilloso. Y de la misma forma cuando Dios creó a Adán y lo bendijo, Él lo plantó, Él lo insertó en un ecosistema perfecto donde Él pudiese florecer y llegar a hacer todo lo que Dios quería que fuese y llegar a hacer todo lo que Él quería, que Dios quería que Él hiciese y de la manera como Dios quería que fuese hecho. Todo estaba perfecto, Él fue insertado dentro de un ecosistema perfecto. Y en ese ecosistema perfecto estaban todas las condiciones para activar lo que se encontraba dentro de Él. Y nosotros tenemos que mirarnos de esa forma. Tenemos que entender que Dios nos planta en un lugar para que fructifiquemos y nos multipliquemos. Ahora, como ilustración de la importancia de estar en el lugar correcto, quiero volver a hablar acerca de una semilla en particular. Es la bellota. ¿Cuántos han visto La Era de Hielo? ¿Cuántos se acuerdan de la ardillita con sus sueños? Siempre estaba soñando con la bellota, ¿no? Y persiguiendo la bellota, y porque en esa bellota había algo dentro. Y la verdad es que esa bellota es tremenda, es la semilla que produce los robles. Pero para que pueda producir un roble tiene que estar sembrada en el lugar correcto.
Obviamente tiene que estar bien irrigada, tiene que tener otras condiciones como la atmósfera, o sea, el aire, la luz solar y todo eso, pero esa semilla representa lo que hay dentro de ti, no lo que eres ni lo que puedes llegar a ser. Esa semilla representa tu destino, representa tu futuro. O sea, adentro de esa semilla hay tanto, hay la capacidad para producir un bosque. En ese bosque hay madera para la construcción, hay leña, también puedes sacar papel, tantas cosas que están escondidas tan solamente dentro de una semilla. De la misma forma, tú tienes que mirarte a ti y esta mañana hay algo que se comienza a activar dentro tuyo. Esta mañana hay algo que tú comienzas a reconocer que Dios ha puesto dentro de ti. Esta mañana tú tienes que entender que tú no puedes quedarte donde estás, que tú tienes que florecer, que tienes que crecer, que tienes que desarrollarte. Y quiero contarles a ustedes una historia de la Biblia en la cual vamos a ver lo crucial e importante que es estar plantados en el lugar correcto. Es la historia de José, hijo de Jacob, en Egipto. En Génesis capítulo 37, los 11 primeros versículos, leemos lo siguiente. Entonces Jacob volvió a establecerse en tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba con sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Y dice, Jacob amaba a José. Este es el amor que hay en una casa, ¿no? Jacob amaba a José más que sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Se dice que esa hermosa túnica tenía muchos colores, que esa hermosa túnica era como la túnica real que se le daba al primogénito, aquel que iba a tener el liderazgo dentro de la familia. Pero bueno, eso despertó ciertas cosas, ¿no? A sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. O sea, junto a la par con ese amor, de repente se asoma el odio. Y luego este odio comienza a crecer. Y lo odiaban más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? O sea, en ese tono todavía de voz. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más. Wow. Estaba marcado ya debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. A poco tiempo José tuvo otro sueño. Les dijo, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Y acá tenemos la historia de José, ese soñador de sueños que llegó a ser una persona clave en Egipto, salvó a muchas naciones de morir por los 7 años de hambruna, una hambruna extrema. Y esta historia nos muestra a nosotros cómo se puede liberar el potencial de algo que Dios ha depositado dentro de una persona. Así que todo empezó con Dios. Esto no lo inició José. José era un hijo más. Los hijos de Israel eran numerosos. Y de repente Dios escoge a José y le da 2 sueños. Eran simbólicos, pero tenían un mismo significado. Y estos sueños le estaban dando dirección a José con respecto a en qué área debía fructificar. Recuerden, Dios ha puesto dentro de nosotros, como en una semilla, un tremendo potencial. Y Dios al mismo tiempo nos ha bendecido para que ese potencial sea liberado. Pero hay algo que tiene que ocurrir para que eso se active. Entonces, José había recibido esos sueños de parte de Dios, pero no se volvieron muy populares dentro de su casa. Y dentro de ese sueño que esos sueños que Dios le dio a José, estaba su destino, estaba el lugar en el cual él iba a fructificar.
y Dios estaba mostrándole en qué dirección debía ir, porque hay mucha gente que está deambulando, están yendo de aquí para allá, dando vueltas en círculo, un círculo que está cerrado, que no tiene ningún destino en particular, y están sencillamente respirando, consumiendo oxígeno, no están produciendo absolutamente nada. Entonces, tarde o temprano tú tienes que reconocer cuál es el sueño que Dios te ha dado, cuál es tu lugar dentro de la diversidad que Dios creó. Hay algo que Dios tiene para ti. Entonces, había algo dentro de José que era tremendo, pero tenía que ser desarrollado. Y ahí es esa pregunta que su padre Jacob le hizo: ¿qué clase de sueño es ese? Porque es importante, o sea, ¿cuál es la clase de sueño que tú tienes? Que Dios te impartió. Otra vez digo, este sueño no lo generó José, eso lo empezó Dios. Dios inició todo este asunto. Y en esos sueños que Dios le dio a José se encontraban su asignación divina, su propósito. ¿Sabes tú cuál es tu asignación divina? ¿Sabes tú cuál es tu contribución única y singular en esta tierra? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que este planeta sea un lugar mejor? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que puedas bendecir y alcanzar a muchas personas? Entonces, en este sueño, José pudo ser capaz de ver lo que otros no podían ver. Él se vio en autoridad, él se vio en una posición de liderazgo. Y eso se conecta con lo que el apóstol Pablo dijo 2 veces en 2 de Corintios, que la autoridad es para edificación, no para destrucción. Y Dios lo estaba levantando en una posición de mucha influencia. ¿Se acuerdan? La bendición de Dios te capacita para fructificar, para multiplicarte, para señorear, para dominar, para reinar, para gobernar, para liderar, para ser de bendición, para impactar. Y eso que ocurrió en José también está ocurriendo en ti. Ahora, ¿cuál fue el siguiente episodio? Estamos hablando acerca de sueños. Después de que él tuvo estos sueños y los contó, empezó un tiempo difícil para el soñador José. Sus sueños se convirtieron en una pesadilla. ¿Por qué? Porque Satanás odia los sueños impartidos por Dios. La Biblia dice que cuando tú y yo recibimos una palabra de Dios, ¿quién creen que se aparece? El diablo, Satanás, se aparece inmediatamente para robar aquello que fue puesto en nuestro corazón. Entonces Dios le da los sueños a José, y Satanás quiere bloquear el sueño, quiere matar los sueños. Entonces utiliza a sus hermanos, casi lo matan. ¿Se acuerdan? Lo que significa la muerte de una semilla es la sepultura de un bosque. Y en ese sueño José estaba viendo no lo que era, sino lo que podía llegar a ser. ¿Qué es lo que tú ves en el espejo? La próxima vez que tú te veas en el espejo, sonríe, porque lo que estás viendo no es lo que vas a llegar a ser. Visión en vez de vista. Mucha gente vive por vista, no caminan por una visión de parte de Dios. Entonces, había un tremendo potencial, pero había un problema. El problema es que José estaba en el lugar incorrecto. ¿Han visto las condiciones? No eran óptimas ni ideales para desarrollar a José. Era un ambiente condicionante, limitante. Sus hermanos lo odiaban. El amor de su padre quedaba apañado en el odio de sus hermanos. Ellos no le podían hablar amablemente, no le hablaban bien, todo lo contrario. Siempre era un lenguaje denigrante, siempre era un lenguaje rebajante. Siempre lo insultaban, lo trataban mal, hasta finalmente casi lo matan. Y estás tú en una familia que es así, donde la gente no cree lo que Dios ha puesto dentro de ti, porque sus hermanos no creían en lo que Dios había puesto dentro de José. Estás tú en un ambiente laboral donde la gente te degrada, te denigra, te sueltan en la cara una serie de adjetivos calificativos que son insultos en realidad. Entonces a José, como si fuese una semilla, no le convenía quedarse en ese medio ambiente tan hostil. Había odio rodeándolo. Si una planta ustedes la riegan de veneno, ¿ustedes creen que va a florecer? Matas el potencial de esa planta. Así que Dios tuvo que sacar a José de la casa de su padre, no por Jacob, sino por sus hermanos. Y él lo llevó a un lugar completamente diferente, bajo condiciones completamente diferentes, bajo una mentalidad diferente. Dios lo llevó a Egipto. Y él fue vendido como esclavo en la casa de Potifar. Potifar era un alto oficial, era capitán de la guardia del faraón. Ahora, no solamente estamos hablando acerca de Potifar y su casa, estamos hablando acerca de un marco de trabajo completamente diferente. Estamos hablando acerca de un imperio que tenía la hegemonía mundial. Egipto era cabeza de las naciones, habían conquistado las demás naciones alrededor, tenían una mentalidad diferente, estaban a la vanguardia en todo. Y es allí donde Dios lleva a José
Y José es insertado en medio de un ambiente laboral que colocó una demanda sobre lo que estaba depositado dentro de él, y lo que Dios había depositado dentro de él, ese don de administración y de liderazgo, floreció. ¿Alguna vez han utilizado el horno de una cocina a gas? ¿Cómo se prende fuego dentro de la cocina? Adentro, ¿cómo se prende? Necesitas una chispa, ¿no? Una chispa y ¡puf! La chispa que José necesitaba para que se disparase lo que estaba dentro de él, la encontró en casa de Potifar. Él fue plantado en casa de Potifar, y lo que estaba dentro de él afloró y comenzó a desarrollarse. De la misma forma, hoy día, en el nombre de Jesús, por la palabra y por el Espíritu Santo, los depósitos divinos en ti comienzan a desatarse. Comienzas a mirarte a ti haciendo cosas que nunca habías hecho. Comienzas a mirarte a ti parado en el lugar y posición que Dios te asignó, tu asignación divina, haciendo la contribución que Dios te creó que tú hicieses o dieses en este mundo. Comienza a soñar acerca de tu futuro, no lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Comienza a soñar acerca de ti mismo. ¿Qué sueñas acerca de ti mismo? Eso es importante. Pero para que José pudiese florecer y llevar fruto, él tenía que estar plantado en el lugar correcto. ¿Y dónde es que Dios plantó a José? En la casa de Potifar. Él estuvo bajo el liderazgo correcto, bajo la influencia correcta, bajo las condiciones correctas y óptimas para liberar su pleno potencial y que se volviese fructífero en la tierra de Egipto. Finalmente fue un canal de bendición y mucha gente fue salva. Muchas naciones se salvaron de perecer. Y una de esas naciones que fue salvada fue la nación de Israel, de donde vino Jesús, nuestro Mesías. Entonces tenemos que entender el valor de lo que Dios deposita dentro de nosotros. Porque Satanás lo entiende, y por supuesto Dios, pero la pregunta es, ¿tú lo entiendes? ¿Y vas a guardar eso? Entonces, dentro de lo que Dios puso en ti está escondido tu propósito, tu destino y tu potencial para fructificar. Es importante que tú puedas entender que tú tienes que estar plantado en la casa correcta para que puedas liberar tu potencial, para que puedas ser desarrollado. Ahora, ¿cuál es esa casa para ti? ¿Cuál es tu casa de Potifar? En el Salmo 92 la palabra de Dios lo aclara, versículos 12 al 15, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. ¿Plantados dónde? En la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, estarán siempre vigorosos, lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Ahora, ¿qué cosa es la casa de Dios para ti y para mí? En el Nuevo Testamento la casa de Dios es la iglesia local. La iglesia local es el lugar donde Dios te quiere bien plantado. Es imposible que tú lleves frutos si no estás plantado, porque tú necesitas crecer, necesitas desarrollarte. Y el crecimiento es sinónimo de fortaleza. Mientras más grande, más fuerte. Y de tal manera que tú puedas florecer, como dice ahí, crecer y llevar mucho fruto. Ahora, el terreno donde Dios quiere plantarte es la casa de Dios o la iglesia de Dios, donde el agua es la palabra que allí se imparte. Entonces, una semilla es plantada en cierta tierra y necesita de agua, pero no solamente necesita de agua, ¿sí? Necesita los nutrientes que están en la tierra, necesita continua hidratación por el agua, pero también necesita una atmósfera, necesita aire, necesita la luz del sol. Y estas condiciones son importantes, esa atmósfera es muy importante para que se pueda promover el desarrollo personal. Y eso es lo que se busca hacer en una iglesia. Yo te digo, en el mundo tú no vas a encontrar gente que crea en aquello que Dios puso dentro de ti. En tu ambiente laboral no necesariamente, en muchos hogares tampoco. Es en la iglesia donde tú vas a encontrar gente que cree en ti, gente que cuando te ve potencial, gente que te da las herramientas y los medios necesarios para que tú puedas conectarte con aquello que Dios ha puesto delante de ti como tu destino, como tu asignación divina, como tu propósito. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de no estar plantados en la casa de Dios. Hay una cultura completamente diferente. Y todo eso es para ayudarte a crecer y para desarrollarte. Entonces, el trabajo pastoral es justamente para ayudar a la gente a florecer. Nosotros le damos a la gente la palabra de Dios, no la palabra limitante ni condicionante, no la palabra que te golpea. Hay lugares en los cuales continuamente te golpean. Y Jesús no le dijo a Pedro: apalea mis ovejas, le dijo: apacienta mis ovejas.
sea, no vamos a predicarte aquí la ley que te condena y decirte cuán pecador, cuán sucio eres y que para que Dios pueda perdonar tus pecados tienes que humillarte como un gusano de la tierra, ayunar 40 días y hacer esto y hacer aquello. No, 1000 veces no. Acá en el ambiente hay éxito, hay posibilidad, hay desarrollo. Entonces necesitas estar plantado en el lugar correcto, bajo la influencia correcta, y nuestro llamado es para desarrollarlos ustedes al enseñar la palabra, porque la palabra nos hace crecer, la palabra hace las obras, pero para eso tú tienes que estar bien plantado. Por favor, pregúntale al que está a tu costado, ¿solo vienes a la iglesia o estás plantado en la casa de Dios? A ver, hazle la siguiente pregunta. ¿Eres un visitante frecuente o eres de casa? Ahora, si no puedes decir amén, puedes decir ouch. Pero la identificación con tu iglesia te impulsa a ti a dar lo mejor de ti mismo. ¿Cómo creen ustedes que el señor Kipling sacó lo mejor del elefante bolso? Se conectó con él haciéndolo sentir en casa. Y de la misma forma, acá te proveemos un hogar, te proveemos una familia espiritual en la cual el desarrollo es algo que se plantea continuamente. Entonces, acá tú recibes los nutrientes necesarios para florecer. Y estar plantados implica echar raíces. No significa ser un visitante frecuente, no significa, bueno, yo voy a pasar aquí de tiempo en tiempo, cada 3 semanas paso por verdad y libertad. No. Sino la Biblia habla de estar plantado, o sea, significa echar raíces. Porque a veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Lo que pasa es que están pasando por alto las condiciones. Yo les dije, si ustedes le echan veneno a una semilla, no, olviden, no va a producir nada. Entonces, y muchas veces la gente se conecta y se desconecta. O sea, en esas, ¿le gustaría a ustedes tener su servicio de celular así? ¿O su servicio de Wi-Fi funciona a veces sí, a veces no? O sea, se vuelven locos, ¿no? Esta generación se vuelve loca sin Wi-Fi. Piensan que nacieron con Wi-Fi debajo del brazo. O sea, la gente, esta generación piensa que Wi-Fi siempre ha existido. No, en los últimos 6.000 años de historia no existió Wi-Fi. Ok, entonces, si tú estás plantado, significa que tú echas tus raíces. Y ahí es donde tú creces, donde te fortaleces. Es ahí donde tú floreces y donde llevas fruto. Entonces, el justo en la Biblia es comparado con una palmera, es comparado con un cedro, pero la Biblia también nos llama a nosotros piedras vivas. Y piedras vivas de una edificación, o sea, es un templo santo del Señor, la iglesia es como un edificio. Y en una construcción hay ladrillos y hay andamios, o sea, levantan las paredes con ladrillos y los andamios están ahí afuera para preparar todo, pero hay una diferencia entre los ladrillos y los ladrillos se quedan, los andamios se van. Obviamente tuvieron una utilidad temporal, pero acá surge la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Un ladrillo o un andamio? El tiempo lo dirá. Pero bueno, Dios quiere que tú estés plantado. Dios te llama a estar plantado para crecer, para florecer y para fructificar. Por favor, repiten conmigo, fructificar. Hace años Jesús estaba en los últimos días de su ministerio acá en la tierra, estaba pasando por una aldea llamada Betfagé y en el camino con sus discípulos dirigiéndose hacia Jerusalén vio una higuera. Se acercó a ella, se separó un poco del camino para ver si tenía fruto. Él no tenía fruto, tenía hojas, pero no tenía fruto. Entonces, en voz alta, él dijo: nunca nadie, jamás, coma fruto de ti. En otras palabras, con esa maldición la privó de la razón de su existencia. La privó de aquello que era de beneficio y bendición a los demás. La privó de poder fructificar. Sus discípulos escucharon. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios crea al hombre y lo diseña para algo concreto y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense? Entonces, cuando Él maldice la higuera, la priva de su capacidad para poder fructificar. Y saben que eso es una maldición. Que tú no lleves fruto es una maldición. Que te seques desde las raíces. No fructificar es una maldición. Porque el fruto es el beneficio, es la bendición a los demás. Entonces, no fructificar es una maldición. La peor maldición para un creyente es no ser de bendición a otros.
Y ponte a pensar, ¿estás siendo de bendición a los demás? ¿En qué modo estás funcionando? Ahora, cuando Dios llamó a Abraham, la Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. Entonces ya entre los judíos se acuñó esta frase que es muy popular porque ellos entienden, miren, si Israel es de tanta bendición en la actualidad a las naciones con su influencia, sea por la tecnología, por la medicina, con la agricultura, sea lo que sea, ¿ok? Porque es que ellos tienen dentro de su ADN el hecho de ser luz a las naciones. Y entre ellos se acuñó la siguiente frase: no hay mayor bendición que ser de bendición. Y muchos están viviendo como si no tuviesen esa bendición. Dios ya los bendijo, pero no están permitiendo que lo que está dentro de ellos se active. Le falta la chispa, le falta el entorno, le falta estar plantados en la casa correcta. Así que Dios quiere que tú seas un árbol que lleva mucho fruto y que lleve gloria a Dios. Pero sin estar plantado eso no funciona. Entonces tú necesitas buena tierra, necesitas agua, necesitas un buen cuidado. Tú eres como la semilla que es plantada en ese terreno. El terreno es la iglesia, el agua es la palabra de Dios. Pero en las epístolas hay un montón de mandamientos que no se pueden obedecer ni cumplir sin estar plantados en una iglesia local. Y la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, porque hay muchas cosas que no van a ocurrir si es que nosotros no estamos plantados. Entonces todos nosotros necesitamos como semilla ser regados, necesitamos agua, tierra, aire y sol. Ahora, en esta analogía, la tierra es la iglesia, donde tú te plantas. La palabra es el agua. Se habla del lavamiento del agua por la palabra. El aire viene a ser el ambiente o la atmósfera que se produce aquí. Y el sol representa la presencia de Dios. Sin estos elementos, sin estas condiciones, no hay crecimiento, no hay fortalecimiento, no se puede florecer, no se puede fructificar. Esto es muy importante. Entonces el sol, por ejemplo, es tan importante para la biosíntesis, para el crecimiento de una planta. Los rayos del sol son la presencia de Dios en este caso y son necesarios. Y por eso cuando nosotros venimos y nos juntamos como familia espiritual y comenzamos a alabar y adorar a Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Somos refrescados por la presencia de Dios. Pero solamente funciona para aquellos que llegan temprano. ¿Saben qué? Cuando tú estás en el cielo, no te queda otra. En el cielo vas a alabar eternamente a Dios y tú no vas a querer desconectarte en lo absoluto de la alabanza al Señor. ¡Qué maravilloso! Pero cuando una persona llega tarde o piensa, no, solamente es la alabanza, yo voy para la palabra, okay, se están privando de un gran privilegio. Se están privando de darle a Dios la gloria y la honra que Él se merece. Llegar tarde y no participar de la alabanza, lo siento, no es una ganancia, es una pérdida para ti. Es una gran pérdida. Y no solamente es una pérdida para ti, es enviarle un claro y directo mensaje al Señor Dios Todopoderoso de que Él no merece nuestra alabanza, de que Él no es digno que yo esté ahí con los demás, que sí valorado en el tiempo en que le damos la gloria y la honra a Él, porque Él es digno, Él es Señor. Esto es muy importante. Y a veces la gente que llega tarde se queja de una serie que no agarré sitio y todo eso, pero ¿quién generó la situación? ¿Nosotros? ¿El pastor tiene la culpa? No. Entonces, las personas que llegan tarde menosprecian la alabanza que Dios merece. Aprendamos a honrar a Dios los días domingos. Dale primer lugar a tu casa, plántate en tu casa. Esta es una actitud y la actitud es muy importante. ¿Saben qué? En la casa de Dios tú estás siendo preparado para el éxito. Tu éxito, tu futuro depende de lo que estás aprendiendo ahora. Hay lugares en los cuales no te enseñan la palabra de Dios, no te abren la palabra de Dios, te dan un evangelio aguado, es como la leche aguada, ¿no? ¿Han escuchado de leche bamba en estos días? Okay. Entonces, hay lugares en los cuales en vez de expanderte, te reprimen, o sea, te condicionan, te limitan, en vez de mostrarte a ti cómo tú puedes ser en Cristo, cómo llegar a ser semejante a Cristo, te condicionan. Entonces, esto es crucial. Y la verdad es esta: si tú quieres subir a otro nivel, necesitas comer a otro nivel. Si tú eres un águila, no te voy a dar ni cobita, pues. No te voy a dar comida para pajarito.
Tú necesitas estar bien papeado en la palabra de Dios. Necesitas la atmósfera que se genera en la casa de Dios. Y en casa siempre se come mejor. En casa se come más rico, se come mejor, se come más saludable y se come balanceado. No, que a mí me gusta comer todos los días en la calle. Claro, el problema es que cuando vas a comer en la calle, comes lo que a ti se te antoja, no lo que tú necesitas. Pero Dios a nosotros como pastores nos da la palabra buena a su tiempo, la palabra precisa para que recibas no lo que tú quieres o tus antojos. No, yo por mí comería lomo saltado todos los días, pero no es saludable. Entonces, de la misma manera, acá necesitamos todo el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Necesitamos enseñanza. Para redarguir o confrontar, necesitamos también eso. Para poder ser corregidos y para ser instruidos en justicia. Y para ser perfeccionados. Pero tu actitud frente a la palabra, frente a la corrección, determina tu madurez espiritual. No, que en esta iglesia no, porque son confrontativos y me dicen cosas que me van a hacer estirarme y yo estoy cómodo. Entonces se buscan una iglesia donde haya mensaje light, y no quieren comer bien porque no quieren crecer a otro nivel, no quieren que se libere lo que tienen dentro de ellos. Entonces tu actitud es muy importante. Ahora, tu actitud frente a la casa de Dios, y miren la actitud del rey David. Él se identificaba con la casa de Dios, la consideraba como algo esencial para fructificar. Salmo 52 del 8 al 9. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. O sea, no solamente la palabra de Dios nos compara con cedros, con palmeras, sino también con un olivo. Y yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. O sea, David se veía como un olivo plantado en la casa de Dios. Y es más, llegaba temprano la alabanza. Dice, en todo tiempo te alabaré. Y decía, no, que yo alabo al Señor en mi casa. No, pero él dice, en presencia de tus fieles, en presencia de aquellos que llegan temprano para honrar y adorar al Señor. Si no puedes decir amén, di ouch, pero es la verdad. Por favor, repite conmigo, olivo. La vez pasada, cuando fuimos al Monte de los Olivos en Jerusalén, frente al monte del templo, ahí está el lugar conocido como Getsemaní. Y en ese huerto de Getsemaní hemos visto muchos olivos, y los olivos pueden vivir miles de años y seguir dando fruto. Vimos un olivo que tiene 2200 años. Jesús oró seguramente cerca de ese olivo. Es tremendo. Esos árboles son fuertes, no se enferman. Pero bueno, la pregunta es, ¿te ves a ti mismo como un olivo? ¿Te ves a ti mismo plantado en la casa de Dios? ¿Amas la casa de Dios como David la amaba? ¿Cuántos de ustedes conocen el Salmo 23? El Salmo del pastor, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la y en la casa del Señor moraré por largos días. Todos esos elementos y condiciones que él acaba de escribir en los versículos previos se dan en la casa de Dios. Aquí está el agua de reposo que te pastorea. Acá recibes dirección, acá está la unción de Dios. Acá tienes la palabra de autoridad de Dios, la vara, el callado que te anima, no que te apalea ni que te golpea. La unción de Dios y todo eso, la abundancia de Dios, la paz de Dios. Todo eso se da en la casa de Dios. Pero ¿saben qué? Tenemos que tomar esa determinación. Y con eso termino. La fe sin acciones correspondientes está muerta. Necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Así que para que nadie pueda decir, ¿no?, como excusa, ¿no?, que no me han dado pasos claros para seguir. Bueno, para que ustedes puedan ser hacedores de esa palabra de hoy día, de estar plantados en la casa, les voy a dar algunos pasos para que ustedes puedan obedecer la palabra de Dios.
pasos para estar plantados en la casa de Dios. Número 1, ama tu casa, identifícate con ella. Número 2, determinación. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre. Y las malas costumbres, los malos hábitos te pueden matar en lo natural y también te pueden secar espiritualmente en lo espiritual. Número 3, llega antes de la hora. No a la mitad de la alabanza, no casi cuando va a empezar la prédica. Una pregunta, si tú tuvieses una entrevista para el trabajo de tus sueños, ¿te darías el lujo de llegar 5 minutos tarde? Respóndame. ¿Cómo vas a comparar eso con venir a la casa del Señor antes de la hora? Esto es tan importante. Wow. Llega expectante, número 4, porque vas a recibir algo de Dios. Número 5, no vengas con las manos vacías. Tú vienes sí para recibir, pero también para dar. Tú le vas a dar algo al Señor. Tu alabanza y también tus finanzas. 6, comprométete con ella y con su misión. Después de todo es tu casa. Tú tienes que ser un camisetero de Barra Libertad. Y número 7, haz algo para mejorarla. Es decir, ponle ganas y ayuda, porque los que critican no hacen nada para mejorarla. Y termino con esto. ¿Cómo crees tú que sería tu vida si tú estuvieses plantado en la casa de Dios, donde recibes un suministro, una hidratación de la palabra continua, y la atmósfera que se genera acá, la cultura de desarrollo y la presencia de los rayos de la luz solar de la presencia de Dios? ¿Cómo sería tu vida? ¿Acaso no sería esa la chispa para poder desatar tu capacidad para fructificar, para multiplicarte, para liderar, para gobernar, para señorear, para dirigir, para ser cabeza y no cola, para estar encima y no debajo, para volverte muy poderoso e influyente y para llevar mucho fruto y ser de bendición a las naciones? Comienza a soñar, porque este es nada más ni nada menos que tu futuro, pero es importante que estés plantado en la casa. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos inspira, tu palabra nos corrige, tu palabra nos alienta, tu palabra nos perfecciona. Has escuchado la palabra y a veces te frustras seguramente porque no estás llevando el fruto que quieres, no estás siendo de bendición como tú deseas. Revisa. ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? ¿Estás pasando el tiempo que ella se merece? ¿Estás honrando la casa de Dios? ¿Estás amándola? ¿O eres un visitante frecuente o no tan frecuente? Haz los ajustes. Ponte en línea con la palabra de Dios y verás que Dios es fiel. Él honra a los que le honran. Y, en tercer lugar, si tú eres una persona que tiene una familia caótica y que no tienes una familia que sea diferente con la cual identificarte, en la iglesia local tú puedes encontrar una familia que te ame, que te desarrolle. Pero para eso tú necesitas recibir a Jesús en tu corazón, para que Dios sea tu Padre, Jesús sea tu hermano mayor y seamos hermanos los unos con los otros. Aquellos que quieren recibir a Jesús y que nunca lo han hecho, repiten conmigo esa oración. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Vengo a ti, ven a mí, perdóname, te recibo hoy. Creo que Dios Padre te resucitó. Acepto tu perdón y el regalo de la vida. En tu nombre, amén. Si alguno